Hola traders, bienvenidos a un nuevo video. Antes de empezar, una advertencia, esto no es una sugerencia de inversión, tu capital se encuentra en riesgo, no operes nunca con dinero que no estés dispuesto a perder. En la clase de hoy veremos qué son gaps y los tipos de gaps que podemos encontrar en el mercado. Gap suele significar un salto o un hueco o un vacío y son saltos en el precio causados por movimientos con mucha presión compradora o vendedora en poco tiempo, sin que existan operaciones en el precio anterior y el actual. Pero si quieren profundizar más y saber por qué es que se origina un gap más a detalle, pueden buscar más información en internet. En este gráfico podemos notar diferentes ejemplos de los gaps que se pueden dar. Acá vemos de que esta vela ha cerrado en este punto y la siguiente abre más arriba. Vemos de que esta vela cierra en este punto y la siguiente abre más abajo. Este es un salto del precio. Y podemos identificar más saltos a lo largo de toda la gráfica. Por ejemplo acá, uno muy notable es este de acá, un gran salto del precio desde el cierre de la vela hasta la apertura de la siguiente vela. Y así podemos seguir encontrando gaps en este gráfico. Así que la definición de qué es un gap y poder identificarlos es bastante sencillo. Ahora vamos a ver cuáles son los tipos de gaps que podemos encontrar en el mercado. Como se habrán dado cuenta, identificar un gap es bastante sencillo, pero tanto los gaps como los patrones de velas, figuras chartistas y los impulsos de zonas de soporte, resistencia y todo lo demás depende del contexto en el que se den, es decir, de la parte en el ciclo del precio en el cual se esté dando un gap. Vamos a empezar por el gap común. A él lo vamos a encontrar en zonas en las cuales no hay tendencias bien definidas. Por ejemplo, esta de acá. Esta de acá podemos considerarla una zona de consolidación o de lateralización. ¿Dónde podemos encontrar aquí el gap? Aquí podemos identificar fácilmente un salto del precio, desde acá hasta acá. Algo muy importante que tenemos que saber es de que automáticamente al hacerse un gap se crea una zona de soporte y resistencia. Entonces podemos decir que aquí automáticamente se ha creado esa zona. ¿Dónde más podemos encontrar acá el gap? Podemos encontrar un gap aquí y ya tenemos dos gaps, un gap más en esta parte y tendríamos tres gaps. Todos estos gaps se están dando en una zona de consolidación, una zona en la cual no se encuentra bien definida una tendencia. Entonces le vamos a llamar gaps comunes. Que no tengan bien definida la tendencia no quiere decir que no los podamos operar. Claro que sí, pero tenemos que tener siempre cuidado, ya que no sabemos hacia dónde está empujando con mayor fuerza el precio. Así que nos podemos apoyar en esto en algunos patrones de velas que, bueno, corresponden a gaps. Pero eso ya lo vamos a estar viendo en clases más adelante. Una vez identificado el gap común, vamos a proseguir al siguiente gap. Ahora tenemos un gap de rompimiento. Bueno, estas líneas negras de acá nos están señalando el canal, ¿no? Un gap de rompimiento es aquel que se da cuando el precio empuja demasiado fuerte para poder romper una zona y se da justo en el momento de apertura y de cierre de una vela, es decir, aquí cerró esta vela y justo en ese momento el precio empujó con tanta fuerza hacia arriba que provocó el gap. Acá podemos encontrar la zona del salto. Una vez se ha dado ese salto, y generalmente para poder decir de que es un gap de rompimiento vamos a necesitar que la siguiente vela presente bastante volumen. También podemos encontrarlos con velas que den poco volumen. Cuando ya no es un gap de rompimiento es cuando el precio termina de rellenar la zona, es decir, no la utiliza como soporte ni como resistencia, sino que se devuelve. Allí entonces ya deja de ser un gap de rompimiento. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Lo que yo hago para saber si el precio está usando la zona como soporte o resistencia o si en realidad la va a rellenar es esperar. Espero a que tras el gap el precio retroceda y utilice esa zona como soporte. En este caso que estamos en una tendencia alcista o que el gap fue hecho hacia arriba, mejor dicho, ¿no? Espero a que el precio lo utilice como soporte y luego empuje fuertemente hacia arriba y ahí aprovecho la operación. Ahora, si el precio lo que hace primero es empujar hacia arriba y después, ya cuando quedan pocos segundos de tiempo de compra, empuja hacia abajo, yo ya no meto esa operación. ¿Por qué razón? Porque estoy viendo de que el precio lo que está haciendo es rellenando el espacio. Así que ahí tenemos que tener cuidado. Eso aplica para todos los tipos de gaps. Muy bien, entonces sabemos de que un gap de rompimiento es aquel que se da para romper una zona fuerte o un key level. El precio empuja fuertemente, logra romper dicha zona y continúa avanzando. Es recomendable, según la teoría, de que esperemos a que se ejecute la primera vela y podamos operar al alza en las siguientes velas. Mucho mejor si esta vela ya ha terminado con un patrón de continuidad. Muy bien, ya tenemos identificado entonces dos gaps, gap común, gap de rompimiento y ahora vamos a ver un gap de continuidad. Para poder operar un gap de continuidad tenemos que identificar la tendencia. Ya salimos de la zona de consolidación, que es esta de acá, ya hicimos el rompimiento
Incluso aquí en esta vela puede haber quedado una pequeña mecha como indicando el rompimiento, el retroceso y el empuje, y ahora nos encontramos en una tendencia alcista fuerte. Entonces en una tendencia fuerte, ya sea alcista o bajista, esto aplica para los dos, solamente estoy usando de referencia una tendencia alcista. Yo sé que en estos momentos ustedes ya pueden imaginarse cómo sería una tendencia bajista, y si no, pues te invito a que veas todo el curso. Acá entonces vamos a encontrar un gap que se da en una tendencia alcista fuerte. De la misma manera que con el gap anterior, nosotros podríamos esperar para poder entrar en esta operación a que primero el precio retroceda, sea empujado fuertemente hacia arriba y entrar. Aunque claro, hacer eso no es necesario. Tú puedes entrar directamente en la operación al ver el gap para poder aprovechar mejor el movimiento, ya que muchas veces la tendencia es tan fuerte que ni siquiera retrocede el precio, únicamente la vela continúa subiendo. Eso ya depende del contexto, como te digo. Por ejemplo, si aquí no hay ninguna zona clave con anterioridad que esté influenciando en el precio, entonces podemos entrar inmediatamente. También puede ser de que esta misma vela de aquí nos esté mostrando un patrón con suficiente fuerza alcista, o que tú estés viendo el movimiento de esta vela y que hayas visto que cuando esa vela se estaba creando subió, retrocedió y en los últimos segundos volvió a subir, cerró allí y abrió hasta acá. Entonces ahí, si tú ves eso, puedes entrar directamente porque has visto que el precio ya retrocedió en la vela anterior. Tampoco estoy diciendo que lo hagas en real. Tú sabes que todo lo que explico tienes que probarlo por tu cuenta, y mejor que sea en demo para que no pierdas dinero. Esto no es algo que se pueda hacer de un día para otro y necesita práctica. Entonces ahora ya sabemos que es un gap de continuidad, y el último gap que podemos encontrar es el de agotamiento. ¿Dónde puedes encontrar este gap? Pues este gap se da al final de una tendencia. Yo sé que aquí surgen dudas como ¿cómo sabemos que ya estamos al final de una tendencia y todo eso? Pues eso lo he explicado a lo largo del curso en varias ocasiones. Ya sabes, lo puedes ver con la extensión de Fibonacci, lo puedes ver si aquí hay una zona muy importante y muy fuerte, y si el volumen de las velas ha ido disminuyendo en el camino, o si aquí se presentara una vela muy grande como mostrando agotamiento y después un gap, pues obviamente es un gap de agotamiento. Entonces simplemente tenemos que saber que la tendencia se aproxima a su final. La tendencia fuerte, ya sea alcista o bajista, tú lo sabes, se aproxima a su final y nos muestra un gap o un salto de agotamiento. Ese es el último empuje del precio, y ahí sí tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué razón? Pues porque aquí en este momento aumentan las probabilidades. No estoy diciendo que pase 100% y que metas tu operación así, no. Únicamente digo que aumentan las probabilidades a que el precio lo que haga es rellenar la zona. Es decir, se da el salto, el precio empuje hacia arriba y termine rellenando la zona. Aunque sabes que eso no tiene por qué ser así 100%, podemos encontrar de que todavía la siguiente vela puede empujar un poco hacia arriba, pero ya se va a aproximar los movimientos del precio que van a ir hacia abajo para rellenar la zona y hacer un cambio de tendencia. Aunque claro, eso no quiere decir que el cambio de tendencia sea obligatorio, al contrario, el precio se puede empezar a consolidar acá y empujar y seguir empujando hacia arriba, y que esto nada más haya sido un descanso del precio. Tú sabes cómo sean los ciclos en este momento, ¿no? Sin embargo, aumentan las probabilidades de que el precio trate de rellenar la zona del salto. Muy bien, en este momento entonces ya conocemos los tipos de gaps que podemos encontrar: un gap común, un gap de rompimiento, un gap de continuidad y un gap de agotamiento. No sé si he ido demasiado rápido, yo creo que he ido lento explicando esto. No he profundizado en cosas como tendencias y todo, porque yo sé que eso ya lo he explicado muchas veces a lo largo del curso. Pero como saben, no estamos completos si no vamos a ver esto en un gráfico en real. Así que aquí, para no hacer el video tan largo y estar ahí buscando con anterioridad a hacer el video, busqué una zona para tomar de referencia en el gráfico del euro dólar, aprovechando que en el OTC se dan bastantes gaps. Sin embargo, no quiere decir que solo ahí los van a encontrar. Ustedes pueden encontrarlo también en el mercado normal. Muy bien, aquí nos encontramos en un mercado en consolidación o en rango. Si se dan cuenta, no se puede identificar muy claramente las tendencias. Sí es cierto que podemos identificar tendencias secundarias, alcistas y bajistas, pero en general el precio se encuentra en un rango. Si aquí trazáramos una EMA de 200 o una EMA de 100, lo más probable es que nos demos cuenta que se encuentra pues por aquí en medio y no está definida para mostrarnos una tendencia. Aquí podemos encontrar gaps intermedios, por ejemplo en esta zona. Vean esta zona que tracé, donde se da un gap. Aquí se da otro gap. Vamos a trazar esas dos zonas y vamos a ver cómo afectó en el futuro. Vean, aquí fue utilizada esa zona, ¿sí? Ha sido utilizada como resistencia. Aquí ha sido vuelta a utilizar esa zona como resistencia. Tras su rompimiento, la siguiente zona que marcamos ha resistido como resistencia por lo menos una vez
y ha dado vuelta al color de la vela. Después de eso podemos notar de que ha servido como soporte. Ven, cuando el precio entra en una tendencia bajista, utiliza la zona anterior del gap como un soporte. Entonces acá ya podemos nosotros darnos cuenta de la importancia de los gaps que crean zonas de soporte y de resistencias. Pero no solo lo vamos a encontrar ahí. Vean, aquí en esta zona también encontramos un gap. Si se dan cuenta, este gap no tiene una tendencia definida, es decir, aquí en esta parte no hay ninguna tendencia definida, entonces no tenemos mayor información para poder operarlo. Aquí en esta parte tal vez se puede decir que sí, pues ya tenemos 3 velas mostrando una tendencia algo fuerte bajista. Sin embargo, pues 3 velas no es lo suficiente, en mi opinión, como para considerar este gap un gap de continuidad. Sin embargo, pues aquí lo pueden apreciar ustedes que se da como un gap de continuidad. Muy bien, regresando a la zona que habíamos marcado con anterioridad, pues ven que también tiene confluencia con el extremo de esta pequeña mecha. Incluso allí se detiene el precio para respetar ese gap. Muy bien, entonces con eso terminamos los ejemplos de un gap, los gaps comunes que se suelen dar en zonas que no están bien definidas, es decir, en zonas que no tienen tendencias bien definidas. Procedemos ahora a encontrar un gap de ruptura. Para este gap de ruptura primero vamos a identificar la zona, pues que sería esta zona de acá, una pequeña zona de consolidación. Se dan cuenta ustedes de que acá tenemos no solo el apoyo de una especie de vela envolvente, si bien es cierto que esta vela no envuelve del todo bien, ya saben que lo mejor sería de que para considerarla bien envolvente, pues que abriera con un pequeño gap y así pudiera envolver por completo la vela anterior. Sin embargo, pues esa tiene como pinta de una vela envolvente, apoyado de esta vela y de un gap que se da justo en la zona de ruptura. Perdón, esta no era la flecha, esta de acá, justo en la zona de ruptura se nos da el gap. ¿Ok? Entonces aquí nosotros podemos esperar que tras terminar esta vela la tendencia continúe. Generalmente la tendencia va a ser fuerte, ¿sí? La tendencia va a ser fuerte y podemos esperar de que dure por bastante tiempo. En caso de que esta vela no hubiera terminado verde, sino que hubiera terminado, como les digo, rellenando el espacio, o sea, así, eso quiere decir pues que lo más probable es que no hubiera habido ninguna tendencia alcista, o que quizá hubiera habido una tendencia alcista bastante corta y después el precio hubiera continuado en consolidación o empujando hacia abajo. Muy bien, acá entonces podemos nosotros observar cómo es un gap de ruptura. Incluso tras la ruptura, o sea, la ruptura ustedes saben que se dio justo en el gap, que es este de acá. Tras darse la ruptura, el precio retrocede y es empujado fuertemente hacia arriba, ¿sí? Haciendo que esta vela terminara de color verde, y después de ello pues ya tenemos velas que siguen siendo alcistas. Muy bien, una vez explicado el gap de ruptura y el gap común, vamos a proceder al siguiente gap. En este caso es el gap de continuidad. Para que sea un gap de continuidad tenemos que tener una tendencia bien definida. En este caso tenemos una tendencia fuerte definida. ¿En dónde se encuentra nuestro gap? Pues aquí en este punto. Un gap de continuidad. Si se dan cuenta, ni siquiera se dio el retroceso del precio, así que acá teníamos que aprovechar el movimiento y el momentum del precio para poder continuar operando a la baja de forma inmediata. Esta vela de aquí es una vela Marubozu que nos está mostrando presión bajista y ha hecho un rompimiento de esta pequeña zona de consolidación. Quiere decir de que tiene la suficiente fuerza, y a eso le sumamos el gap, ¿no? Porque el gap es un movimiento muy fuerte, ya lo saben. A eso le sumamos el gap, quiere decir que el momentum está hacia abajo. Entonces tenemos que aprovechar la confluencia de nuestra tendencia principal bajista y del rompimiento de este momento que está teniendo mucha fuerza el precio para poder romper e incluso hacer un gap. Entonces tenemos que aprovechar esos movimientos para poder continuar operando en una continuidad. Y aquí de este otro lado podemos también encontrar una tendencia bajista. Para esto no tengo ejemplos alcistas, pero ya les digo, ustedes pueden ir a investigar en su gráfico. Para lo mejor es eso, ¿no? Que tras ver este video vayan a buscar en su gráfico las referencias y digan, ah, ok, sí tiene razón, aquí he encontrado ya un gap de ruptura y un gap de continuidad, etcétera, ¿no? Muy bien, entonces tenemos acá una segunda tendencia bajista y aquí podemos encontrar un gap bastante curioso. Este de acá, yo sé que para los que han visto el curso saben que este es una inside bar, ¿sí? Una inside bar que en una tendencia bajista fuerte nos indica que el precio va a continuar bajando. Pero eso no quiere decir de que no podamos identificarlo como un gap. Claro que sí, de hecho el gap se da ahí en este momento. La vela cierra en este punto, aquí se da el gap. Tras el gap, si se dan cuenta, el precio no lo rellena, sino que lo que hace es lo utiliza como soporte y continúa empujando hacia arriba. Pero ¿qué pasa? Como este es un gap de continuidad en una tendencia fuerte, lo que hace la siguiente vela es rellenar ese espacio del gap y continuar empujando hacia abajo. Muy bien, entonces con eso terminamos la explicación de los gaps de continuidad y nos vamos al último. En este caso es el gap de agotamiento.
Para ello nosotros debemos de identificar el final, o bueno, debemos de identificar que el precio ya se está acercando a su final en una tendencia ya sea bajista o alcista fuerte o saludable. Podemos identificarlo y nos vamos a dar cuenta de que el precio ha ido perdiendo volumen y de que empieza a existir presión alcista, es decir, ya notan presión alcista en estas mechas de acá. Muy bien, tras eso tenemos el gap, tenemos un gap. Se dan cuenta que esta última vela todavía alcanza a empujar el precio hacia abajo una última vez, es decir, el último movimiento de fuerza que puede presentar, y después la siguiente vela continúa hacia el alza. Un rompimiento, o sea, rellena la zona del gap y ahí podemos tener una buena operación. Claro, si identificamos que el precio ya está llegando a su final y a su agotamiento. Después de eso también es muy curioso observar lo que hace la siguiente vela. Si bien es cierto que esta siguiente vela no termina de color verde, pueden observar de que abre con un gap, ¿sí? Abre con un gap, se rellena a sí mismo ese gap, utiliza el gap anterior como soporte y continúa empujando el precio. Esto es bastante curioso y ahí podemos ver varios conceptos con los cuales se puede definir que podemos trabajar un gap, y pues podemos observar entonces un gap de agotamiento, después un gap de ruptura de una zona como de consolidación que podemos encontrar acá. De este otro lado también tenemos una zona alcista fuerte. Al final de la tendencia nosotros encontramos una vela de agotamiento que presenta un pequeño gap. El pequeño gap está hasta acá y lo que hace la vela tras el agotamiento es rellenar. Muy diferente a lo que hace anteriormente. Vamos a ver. El gap se da de aquí hacia acá. Lo que hace la siguiente vela, las siguientes dos velas, es rellenar el gap. Después continúa empujando hacia arriba. Si se dan cuenta aquí se da el gap, pero esta vela no rellena, esta vela continúa empujando hacia abajo y la siguiente vela es la que lo rellena. Muy bien, regresamos aquí a esta gráfica y nos damos cuenta que el precio todavía intenta subir un poco más y ya no puede, y lo que hace la siguiente vela es continuar bajando. Ahí sí ya termina de rellenar el espacio del gap y continúa empujando hacia abajo. Entonces este sería el final de una tendencia con un gap de agotamiento. Muy bien, y pues para terminar tenemos aquí una tendencia alcista donde podemos identificar algunas cosas curiosas. Por ejemplo, esta vela de aquí pues rompe la zona de consolidación y tras esa ruptura presenta un pequeñísimo gap. La vela retrocede, termina de rellenar el espacio y luego empieza una tendencia alcista. En esa tendencia alcista, que es fuerte porque vemos de que no hay velas rojas, es fuerte, podemos encontrar otro gap. Un gap por acá, otro gap por acá, que nos está mostrando fuerza alcista. De pronto aparece una especie de gap que es un gap engañoso, porque aquí muchos podrían creer de que ya se está aproximando el cambio de tendencia y que este es un gap de agotamiento, pues porque se dan cuenta que esta vela tiene mucho más volumen que las velas anteriores. Aquí quizá lo único que podemos aprovechar es esta vela de aquí, que todavía si la aprovechamos pues podríamos ganar una operación a la baja, pero por eso es que nosotros tenemos que entender muy bien los movimientos del precio, y acá al ver una mecha en la parte inferior tenemos que empezar a dudar un poco si es que ustedes pretenden hacer una operación en la siguiente a la baja. Ya tendríamos que ver el comportamiento de esta vela durante su creación. Para ponerles un ejemplo, como sabemos de que aquí se dio el gap, sabemos de que hay una zona fuerte de soporte y resistencia. Yo podría esperar, para operar a la baja, claro, de que esta vela al crearse, no sé si, creo que ustedes no alcanzan a ver esta línea que estoy marcando, esta pequeña línea gris. Vamos a hacer algo. Ahora sí, para la creación de esa vela, yo esperaría que primero empujara hacia arriba y fuera rechazada fuertemente hacia abajo. Eso me indica a mí que lo está utilizando como una resistencia. En caso contrario, que el precio primero empujara hacia abajo, entonces yo ahí dudaría un poco de meter mi operación a la baja, y pues si durante el tiempo de compra el precio no empuja hacia arriba, pues entonces ya no meto mi operación a la baja, ya que el precio pues podría terminar de empujar hacia arriba. Otra cosa es que si yo miro que el precio empuja muy fuerte hacia arriba en los primeros segundos y rompe la zona como que si no existiera, entonces ahí también ya dudo de tomar mi operación a la baja porque me está mostrando fuerza alcista. Muy bien, después de eso podemos encontrar que la tendencia alcista continúa hasta que se vuelva a dar una vela de mayor volumen que las velas anteriores, que muchas velas anteriores, y después de esa vela de volumen encontramos un gap. Este es el gap finalmente de agotamiento, un gap que nos muestra un impulso, un último impulso alcista. Mucho ojo por la diferencia con el gap anterior que nos pudo haber engañado. ¿Qué diferencia notan?
Exacto, la diferencia es de que este gap se dio a favor de la tendencia y de que este gap se dio en contra de la tendencia. Ok, ahora ya tenemos ahí una diferencia muy importante para poder identificar mejor lo que es un gap de agotamiento. Entonces, si tenemos nuestro gap a favor de la tendencia tras una vela de agotamiento, después de que el precio ha recorrido una gran distancia en una tendencia alcista fuerte, incluso nos podemos apoyar porque quizá aquí en esta zona con anterioridad exista un key level, ya saben, una zona clave. O quizás si aplican Fibonacci aquí atrás, podríamos tener aquí una extensión del Fibonacci. Entonces, ya apoyados con eso y determinando que es el final de la tendencia alcista, podemos operar a la baja después de ese gap. Entonces, si se dan cuenta, este gap incluso con los ejemplos que habíamos visto antes, que todavía la última vela empujaba un poco hacia arriba, esta ya no lo hizo. Y esta, lo que hace la primera vela, lo que hace la vela es automáticamente rellenar el espacio y empezar a empujar con fuerza hacia abajo. Todavía queda un poquito de fuerza de los compradores, pero los vendedores al final toman el control. Entonces, traders, acá este es el último ejemplo donde podemos encontrar varios tipos de gaps. Y pues eso sería todo. Espero que este video les sea de utilidad. Si tienen alguna duda, dejen en los comentarios. O si en las siguientes clases se va a tratar sobre patrones de velas con gaps. Espero que el contenido sea de su utilidad y como siempre, traders, cuídense, nos seguimos viendo.